Nada. Bueno, pues que ello o ella o él nos proteja, que nos alimente, que actuemos juntos con energía, que nuestra acción sea enérgica, que nuestro aprendizaje sea brillante y que no haya hostilidad entre nosotros. Om, paz, paz, paz. Y al final saludamos a todos los maestros, de todas las tradiciones y de fuera de todas las tradiciones. Porque según el hinduismo, todas las tradiciones son verdaderas, porque todas pueden llevarnos hasta lo infinito. Todos los maestros de todas las tradiciones son dignos de respeto, y no solo eso, sino que todos los seres son nuestros maestros. Y todas las circunstancias y todo lo que hay es nuestro maestro. Si tenemos una actitud abierta, una actitud de aprender, o como dirían algún otro maestro, una actitud de niños. Cuando tenemos la inocencia de los niños, todo nos llama la atención y estamos abiertos a la novedad. Así que bueno, siempre se empieza en las tradiciones de la India, hinduismo, budismo, jainismo, sikhismo, etc., siempre se empieza recitando mantras para crear un tiempo, un espacio y un tiempo sagrado, especial. Entonces esto es una conferencia, pero no es algo meramente académico, sino, bueno, para mí también es como un acto espiritual en el que estamos nosotros. Estoy yo aquí arriba, vosotros ahí, pero entre todos vamos a hacerlo. No soy solo yo el que lo realizo, sino en conjunto. Imaginad que no estuvierais ahí, menudo acto. Yo aquí hablando solo, pues, o sea, que es una tarea de equipo. Liberación individual y justicia social en el hinduismo. Casi la palabra más desconocida es hinduismo. Bueno, sin duda, de las que componen el título de la charla. El hinduismo es una tradición religiosa, podemos decir, es una tradición religiosa de las que hay en la humanidad, pero es muy antigua y variadísima. Se inició alrededor del 1500, 1300 a.C., sigue existiendo en la actualidad y ha recorrido etapas muy diferentes. Al principio eran politeístas completamente, luego tuvo una época muy basada en los rituales, después empezó a surgir la mística y la filosofía, después empezaron a creer en un Dios personal, pero todas estas novedades que iban apareciendo no anulaban lo anterior, o sea que el hinduismo actual recoge todo lo anterior. En este momento en el hinduismo hay politeístas, monoteístas, monistas que creen en un absoluto impersonal, hay ateos que no creen que exista ninguna clase de Dios ni de ser divino, etc. Hay muchas ideas distintas de lo divino. También se cree que hay muchos caminos diferentes para llegar a la salvación. Hay un camino más filosófico, otro el camino del amor a Dios. Claro, el camino del amor a Dios solo lo puede recorrer alguien que cree en Dios. Y en el hinduismo hay un gran sector de creyentes que creen en Dios y otros muchos que no creen en Dios. Los que no creen en Dios tienen que seguir algún otro camino hacia la santidad. Camino del conocimiento, camino de la devoción, del amor a Dios, camino del control de la mente, la meditación, el camino del servicio desinteresado, karma yoga, el servicio a los demás como medio también, no solo de servir a los demás, sino de purificarse uno mismo. Hay multitud de ideas de lo divino, multitud de caminos espirituales, muchas filosofías opuestas. En realidad también el cristianismo es igual de variado. El cristianismo ahora hay pocas variedades. Está el catolicismo, iglesias ortodoxas, diferentes ritos católicos, luego lo que llamamos protestantes con una gran variedad, pero también dentro del cristianismo se incluyen todas las herejías, las cientos de herejías que han dicho toda clase de cosas diferentes y que muchas de ellas han desaparecido, pero todo eso está incluido dentro del cristianismo. Lo que pasa en el hinduismo es que no hay una autoridad central, o no ha habido nunca una autoridad que haya adquirido más poder que las demás corrientes, y por eso toda esta diversidad se ha mantenido. Y hay una diversidad enorme como de herejías dentro del hinduismo, que no son herejías sino que son variedades. El hinduismo está acostumbrado a la variedad, a la multiplicidad, y por eso muchos hindúes son muy tolerantes. No todos, como veremos, porque en todas partes cuecen habas. Bueno, es una tradición, por tanto, religiosa muy antigua, muy variada. Yo creo que toda tradición religiosa se puede definir
Toda religión se puede definir de una manera muy simple, que es, por ejemplo, el cristianismo es la tradición religiosa cuyo origen está en la vida y la enseñanza de Jesús, o en la experiencia de lo divino, en la experiencia religiosa que es encarnada en la persona de Jesús. El Islam es la tradición religiosa que se origina en la revelación, la manifestación, la experiencia de lo divino que se recogió en el Corán. Y así, podemos definir cada religión por su punto de partida, por la experiencia religiosa de la que procede. El hinduismo, según este esquema, sería la tradición religiosa que se origina en la experiencia religiosa recogida en los Vedas. Los Vedas son los textos más antiguos del hinduismo. En el hinduismo, como he dicho antes, hay gran variedad, hay muchísimos textos diferentes, los más antiguos son los Vedas, y la experiencia religiosa más antigua que se recoge en los Vedas y que ha continuado hasta la actualidad, eso es lo que se puede definir como hinduismo. Pero esta es una definición muy formal, muy abstracta, muy teórica. Todavía no sabemos nada del hinduismo al decir que se origina en los Vedas. Lo que pasa es que como el hinduismo es tan variado, es muy difícil decir algunos rasgos comunes. Pero sí se pueden decir unos pocos rasgos, unas creencias, algunas prácticas, algunos elementos que están muy extendidos dentro del hinduismo. Voy a decir 5 puntitos, 5 ideas que son creídas o aceptadas por la mayor parte de los hinduistas. Cada una de estas ideas o creencias o actitudes, siempre habrá hinduistas que no estén de acuerdo con alguna de ellas. Pero en conjunto, pues digamos que en la historia del hinduismo, pues por lo menos el 70% de los hindúes creen o estarían de acuerdo con estos 5 elementos. Primero, casi todos los hindúes, o gran parte de los hindúes, creen que hay algo divino, hay una realidad divina, algo que es trascendente, aunque también está presente en el mundo, y de la cual depende nuestra realización como personas, la satisfacción de nuestras necesidades. Una realidad divina, suprema. Casi todos los hindúes creen en eso. Unos creen que es personal, o sea que es un dios, como el del cristianismo, o una diosa. En el hinduismo hay corrientes que tienen una idea masculina de la divinidad, como pasa en el cristianismo. También hay corrientes que tienen una idea femenina de la divinidad. Luego hay incluso algunas que tienen una idea que es combinada, masculina y femenina, como andrógina. Luego otras, bueno, pero hay un gran sector del hinduismo que adora a lo divino, a la persona divina como la madre divina, como la madre del universo. Y yo personalmente me identifico con esa tradición. Dentro de las grandes corrientes del hinduismo, Vaishnavas, devotos de Vishnu, Shaivas, devotos de Shiva, está la tercera gran corriente que son los Shaktas, los devotos de Shakti, de la diosa, la madre divina. A mí me llega más imaginarme a esa realidad trascendente que es puro amor, como una madre, que como otras imágenes de las que disponemos. Y también, como decía, hay sectores dentro del hinduismo que tienen una idea impersonal de lo divino. Hay algo absoluto, infinito, que no es personal, es suprapersonal, está más allá de la distinción entre personal o impersonal. Es algo neutro, podríamos llamarlo, es el Brahman, lo absoluto, podríamos decir. Esa idea de lo divino a mí también me gusta. Yo voy oscilando entre rezarle y cantarle a la Madre Divina y meditar en lo absoluto impersonal. Eso también se puede hacer dentro del hinduismo. Como no hay una autoridad central, se puede desenvolver ahí libremente, más o menos, dentro de unos límites, claro. Bueno, hay algo divino. Segundo, nuestro verdadero ser, nuestro ser más profundo, no es este individuo, este organismo psicofísico, este individuo con el que normalmente nos identificamos. Si miro en lo profundo de mi corazón, ahí encuentro algo infinito, algo maravilloso, algo que es inmutable, perfecto, ilimitado, que es pura beatitud, pura felicidad. Es decir, nuestro verdadero ser no es solo este ser, este organismo psicofísico, sino que hay algo más allá de ello. Y este ser profundo, nuestro verdadero ser, tiene una relación muy íntima con eso, de lo que hemos hablado antes, con lo divino. Hay escuelas que dicen que nosotros somos como una parte de lo divino. Si lo divino es un fuego, nosotros seríamos una chispa. Otras escuelas
que a mí me gustan más. Dicen que en el fondo nuestro verdadero ser es idéntico a lo divino. O sea que en el fondo pues, todos somos divinos. Nuestro verdadero ser es Dios. Si buscamos en lo profundo de nosotros mismos, el sujeto, el yo más profundo, no es distinto de Dios. Bueno, eso es lo que cree también una gran parte de los hindúes. Tercer punto. Pero no somos conscientes de esto, de nuestra naturaleza espiritual ni de nuestra profunda unidad con lo divino. No lo sabemos, nos hemos olvidado de ello, no somos conscientes de esto, de nuestra naturaleza divina. Y por eso ignoramos que tenemos en nuestro interior toda la felicidad que buscamos está en nuestro interior. Pero como no lo sabemos, buscamos la felicidad fuera, en diferentes clases de placeres, más o menos sofisticados, más o menos simples. Pero los placeres, la búsqueda de satisfacción en las cosas exteriores, en las cosas limitadas, nunca nos satisface completamente. Porque cuando conseguimos satisfacer un deseo, esa satisfacción es pasajera. Luego se nos pasa ese gusto y buscamos otra cosa. Siempre los placeres o las satisfacciones exteriores siempre son limitadas, nunca satisfacen plenamente. La ignorancia de nuestra verdadera naturaleza divina es el origen del sufrimiento, porque nos apegamos a cosas limitadas y esas cosas limitadas, al cabo del tiempo, se desmenuzan o desaparecen o se mueren o nos fallan y sufrimos por ello. Bueno, muchos de los hindúes, desde el siglo 6 o más o menos antes de Cristo, 6-5 antes de Cristo hasta la actualidad, la mayor parte de los hindúes creen en la reencarnación. Se piensa que, como no conocemos nuestra naturaleza divina, estamos apegados a este mundo. Y eso hace que cuando este cuerpo muere, ese núcleo profundo que hay en nosotros vuelva a encarnarse otra vez en este mundo buscando satisfacer esos deseos. Entonces, la idea es que esa parte profunda espiritual nuestra se ha reencarnado indefinidas veces en el pasado y seguirá reencarnándose mientras estemos apegados a este mundo, a las cosas del mundo, mientras no consigamos la experiencia de nuestra unidad con lo divino. Vendremos una y otra vez, hemos venido indefinidas veces y seguiremos viniendo mientras no descubramos nuestra naturaleza divina. Bueno, entonces, esta es la situación en la que estamos. No somos conscientes de nuestra divinidad, de nuestro carácter infinito. Entonces nos apegamos a las cosas del mundo, actuamos para satisfacer nuestros deseos, a veces gozamos, a veces sufrimos y estamos en una especie de ciclo, en una especie de círculo vicioso del que no podemos salir, en el que estamos encerrados. Sería como un hámster. Cuando el hámster está en una de esas ruedas que gira, vamos corriendo siempre, andando a toda velocidad, buscando satisfacer nuestros deseos, nuestras aspiraciones mundanas y nunca llegamos a satisfacerlas porque es imposible satisfacer ese hueco que sentimos interiormente con cosas exteriores. La única manera de satisfacerlo es dejar de buscar fuera, mirar en nuestro interior y ver que ahí lo que buscamos está ahí, no hay que ir a ningún sitio. No hay que buscar. Es como esos cuentos orientales. A una persona le dicen que hay un tesoro por ahí y que le dan unas pistas. Entonces hace un largo viaje por el mundo buscando el tesoro y al final un sabio en la otra punta del mundo, al cabo de años de búsqueda, le dice, sí, el tesoro está en tal sitio. Y ese sitio que le dice es su casa. Estaba en su jardín. Pero tuvo que dar toda la vuelta al mundo para descubrir eso, que lo que él buscaba estaba en su casa. Como en nuestro caso, no hay que ir a ningún sitio para buscar lo que ya somos. O somos idénticos con lo divino, que eso ya no es moco de pavo, o estamos estrechamente unidos con lo divino, con la divinidad. Y solo hay que abrir los ojos y darse cuenta de eso. Decían, es como la gracia divina. Un monje de Rishikesh en el Himalaya decía, la gracia divina es como el néctar, como la miel, que está cayendo siempre, cayendo sobre nosotros, pero tenemos el vaso boca abajo. Lo único que hay que hacer es poner el vaso boca arriba y tomárselo. No hay que hacer otra cosa. Pues como cuando buscamos un collar que hemos perdido por todas partes, hasta que viene alguien y nos dice, pero si lo tienes puesto. Esa es la cosa. No hay que ir lejos, de hecho hay que dejar de buscar en el exterior. Hay que pararse, eso es lo que se llama la meditación, pararse
y disfrutar de lo que ya está ahí. Por eso se practica yoga. La acción, la tensión, la búsqueda frenética en el exterior hace que estemos estresados y que suframos. Solo hay que relajarse, no hay que hacer otra cosa para llegar a esa paz, descubrir esa paz interior que ya está ahí. Bueno, pues esta búsqueda de la experiencia de lo divino, hay gente que se dedica exclusivamente a ello, porque tienen una gran vocación, un gran anhelo espiritual. Son los monjes, como en todas las tradiciones, hay personas que se dedican exclusivamente a la búsqueda espiritual. Pero luego la mayor parte de la gente no somos monjes. Aparte del interés espiritual, hay cosas de la vida, como la vida corriente, como la vida de familia o la profesión, que también nos atraen, y entonces no tenemos el ardor espiritual tan intenso como para hacernos monjes, y llevamos una vida pues, como seglares, una vida normal de familia. Los seglares, ¿qué es lo que pueden hacer? Pues cumplir su dharma. Dharma es una palabra clave en las religiones de la India. Significa la forma correcta de actuar, la vida en armonía. Armonía con uno mismo, armonía con los demás, armonía con la naturaleza, armonía con Dios. Eso es el dharma, la forma correcta de actuar. Lo que se nos propone a los seglares es que hagamos la vida normal, con todos los valores normales de la vida cotidiana, pero que no lo hagamos de cualquier manera, sino de una manera ética y de una manera según unos valores, según una serie de valores. Y eso, el disfrutar de los diferentes aspectos de la vida corriente de una manera armónica y ordenada, eso nos irá purificando interiormente y nos permitirá, purificará nuestra mente o limpiará nuestra mente de tal manera que en ella, en un momento dado, pueda reflejarse esa luz, ese brillo interior del que hablaba antes. ¿Veis? Es como que el monje directamente va al asalto del cielo, por así decirlo, y el seglar no tiene una urgencia tan grande, tiene otras cosas que le distraen quizá, o otras cosas que le resultan también valiosas, es un camino más lento. El seglar puede practicar, hacer su práctica espiritual, meditación, la práctica del camino espiritual que quiera, pero su misma vida cotidiana, si le da este toque de armonía, hay un yoga que se llama el karma yoga, el yoga de la acción, el yoga del servicio desinteresado, consiste en cumplir todos nuestros deberes cotidianos con una actitud de servicio desinteresado y de desapego, de ecuanimidad, con ecuanimidad y una actitud de servicio. Eso es un yoga por sí mismo, y ese yoga puede llevarnos a la experiencia de lo divino. Algún maestro hindú le he oído decir, no hace falta ni rezar, ni meditar, ni nada. Una persona, aunque no crea ni en Dios, pero si está dedicada, si es generosa, altruista, está dedicada al servicio de los demás, esa persona puede llegar a la experiencia de lo divino tan perfectamente como la persona más religiosa de cualquier tradición. Esto es el karma yoga, el yoga de la acción. Bueno, he prescindido totalmente del guión que me he traído, entonces ahora es un momento de reflexión para mí, en el que miro el reloj y veo que voy muy bien. Y más o menos, bueno, tiene algo que ver con lo que había puesto. Bueno, veis, el objetivo, por tanto, último de la vida para el hinduismo es lo que se llama la liberación. Es llegar a ese estado en el que uno descubre su verdadera naturaleza divina o experimenta la unión con la divinidad, y entonces eso nos hace libres completamente. Dependemos, es como que nos apoyamos, dependemos, nos entregamos a lo divino, y eso nos libera de las dependencias respecto a todo lo relativo. Cuando uno cree en Dios, en lo divino, y se entrega totalmente en sus manos, ya no necesita nada del mundo y por lo tanto es libre de las cosas del mundo. Eso da una gran paz interior y una gran libertad. Y otro efecto de este estado interior que se consigue por la experiencia de lo divino, paz, libertad interior, desapego y también amor y compasión. Porque cuando estamos en paz interiormente, estamos relajaditos, entonces es cuando podemos empatizar con los demás. Normalmente tenemos apegos, estamos enganchados a cosas, y cuando imaginamos que alguien nos lo va a quitar o que puede ser un obstáculo para que satisfagamos ese deseo, ese apego que tenemos, entonces es cuando surge la hostilidad, el odio, la cólera, el miedo. El miedo también es miedo de perder lo que tengo.
el apego es el origen de todas estas negatividades. Pero cuando uno comprende que el verdadero tesoro lo tenemos dentro de nosotros, se relaja, ya no siente este apego y entonces las barreras emocionales que nos separan de los demás caen. Simplemente relajando esas barreras uno es capaz de sentirse mucho más unido con los demás. Es capaz de sentir cuando los demás sufren, cuando los demás gozan, puede empatizar con ellos. Hay un ejemplo que pone mi maestra. Bueno, en el hinduismo es muy típica la institución del guru, el maestro espiritual. Mi maestra se llama Amma, es una maestra, que yo la considero una gran maestra, que viene a España, a Barcelona, a Cataluña, una vez al año, que viaja por el mundo. Amma puso un ejemplo una vez. Cuando uno está en ese estado en el que siente la unidad con todos los seres, automáticamente, espontáneamente surge una gran compasión, un gran amor por los demás. Y el ejemplo que pone es, imagínate que te das un golpe en la mano. ¡Pah! Imagínate, me doy un golpe en la silla. ¿Qué hago? ¿Habéis visto? Automáticamente, si me doy un golpe, ¡pah!, esta otra mano agarra la mano que se ha golpeado. Pero no es porque esta mano sea muy generosa, muy altruista, y entonces haya visto a esta y haya sentido... No, es porque somos un único ser. Entonces, esta mano no es que una mano vaya en ayuda de otra, sino que mi mano izquierda ha agarrado a mi mano derecha porque forman parte de un único ser. Y sabemos que cuando algo nos duele, si hacemos así, si apretamos, si acariciamos, pues eso, uno se siente menos dolor. Amma dice, lo mismo, la persona que ha alcanzado esta experiencia de la unidad con lo divino, de la unidad con todas las cosas, espontáneamente, si ve sufrimiento, tiende a ayudar, siente compasión, siente amor por todos los seres y compasión por el que sufre, pero compasión no teórica, ¡ay, qué pena!, sino compasión en acción, tiende espontáneamente a ayudar y a servir a los demás. Esto es el último rasgo de la persona que ha llegado a esa experiencia de lo divino, de la comunión con lo divino y por tanto de la comunión con todos los seres también. Porque todos los seres son o manifestación de lo divino o bien son criaturas de lo divino, hijos de lo divino, por lo tanto hermanos míos. No hace falta creer en Dios ni ser religioso para sentir empatía, compasión, altruismo. Pero si además uno cree que todos los seres son manifestación de Dios, que somos uno, o que todos los seres somos hermanos porque somos hijos de una divinidad común, eso hace que aumente la compasión, el amor, el altruismo. Es decir, la religiosidad, la espiritualidad, hace que, creo yo, porque yo soy una persona que intenta ser espiritual y creo en la espiritualidad, creo que la espiritualidad bien entendida lo que hace es que multiplica los valores humanos, las cualidades humanas positivas, las impulsa y hace que crezcan, puedan llegar a ser mucho más potentes que si una persona no tiene este elemento de la fe o de la experiencia de lo divino. Bueno, entonces, veis, espontáneamente la experiencia, primero la fe en lo divino, luego la experiencia directa de lo divino, produce este efecto de compasión, amor. Como dije antes, una de las formas de yoga, de espiritualidad, el yoga es la espiritualidad del hinduismo. Una de las formas de yoga más importantes es el karma yoga, el yoga del servicio desinteresado. La actitud de cumplir mi dharma respecto a los demás, respecto a mí mismo, respecto a todos los seres, cumplir mi dharma con ecuanimidad, con desapego y con una actitud de servicio. Y aquí está incluido la lucha por la justicia. Desde los textos más antiguos del hinduismo, la Bhagavad Gita, que es uno de los textos más conocidos del hinduismo, quizás sea el texto más popular. Voy a poner el nombre por si alguien no lo conoce. Bhagavad Gita. Bueno, lo pongo en español, tal como se escribe en español. Es una conversación entre Arjuna, que es un guerrero. Este guerrero va a luchar en una guerra justa contra los malos. Son unos malos muy malos, como en todas las epopeyas antiguas. Y él está entre los buenos. Y va a luchar como corresponde a su deber como guerrero. Pero cuando llega el momento de la batalla, empieza a flaquear y dice, no quiero matar a tanta gente,
son como... Esa batalla tiene que hacerse, porque si no se hace es el desastre total. O sea, al final es como... los malos de la Bhagavad Gita son como los nazis, como lo peor que uno se puede imaginar. Hay que vencerlos, porque si no va a ser un desastre. Y en el último momento flaquea. Entonces Krishna, que es la divinidad, habla con él y le dice, tú tienes que cumplir tu deber. Arjuna dice, el guerrero dice, ay, pero no quiero matar tanta gente, mejor me hago monje y me voy al bosque a meditar y tal. Dice, no, eso es una evasión. Tú tienes tu dharma, tu deber, y lo que tienes que hacer es luchar por la justicia y por el bien de todos los seres. Entonces, en la Bhagavad Gita se habla de muchos temas dentro del hinduismo, pero este del cumplir el dharma, el karma yoga, el yoga de la acción, el yoga de cumplir nuestro deber social y respecto a los demás, es el que más se desarrolla en la Bhagavad Gita. De manera que si leéis solo un libro del hinduismo, el más recomendable es la Bhagavad Gita. Luego, si queréis, os digo alguna edición. Hay muchas ediciones, pero recomendables no hay tantas. Bueno, por lo tanto, uno de los elementos esenciales de la búsqueda de mi liberación individual es la lucha por la justicia colectiva. Son dos caras de la misma moneda, no son separables. Si yo digo que busco mi liberación, aspiro a la unión con lo divino, pero me desentiendo de la felicidad de los demás, eso es falso, es incoherente, porque yo me aspiro a esa unión con aquello que está presente en todos los seres. Entonces, en el hinduismo tradicional esta idea está clara. Lo que pasa es que también vemos en el hinduismo tradicional que hay elementos de gran injusticia. Hay injusticias estructurales. En todas las tradiciones religiosas vemos momentos en que no han seguido muy fielmente las enseñanzas originales de los maestros o de las enseñanzas más originales de cada tradición. Han sido infieles a ellas. Entonces, en el hinduismo tenemos durante siglos, por ejemplo, la idea de las castas, que uno nace en una casta determinada, sacerdote, guerrero, comerciante, siervo o un descastado. Y entonces, según la casta en la que nazcas, tienes más o menos derechos, eres más o menos puro, y los de castas superiores no pueden tratarse con los de castas inferiores. Los de castas inferiores vienen a ser casi como animales. Dicen, si uno se porta mal, se reencarnará como un perro, como un cerdo o como un descastado. O sea, es una cosa terrible. Entonces, esto es la creencia en las castas por nacimiento, en las que uno nace y de las que no puede salir, y la sociedad dividida en castas es una injusticia estructural que ha estado presente durante muchos siglos en el hinduismo. Al principio las castas no eran rígidas, eran como grupos de profesionales. Uno tenía una profesión u otra, nacías en una familia que tenía esa profesión, pero podías cambiar de profesión, podías cambiar de casta. Luego se volvió rígido. Y ahora, desde hace un par de siglos, por influencia occidental, hay que decirlo, el problema este de las castas se va superando poco a poco. Todavía está muy vigente en la India. En la India, por ejemplo, vemos en los periódicos, en la sección de que se busca pareja, uno busca pareja. Están clasificadas por castas. Hay miles de castas en realidad, no hay 4 castas, sino hay 4 grandes castas y miles de subcastas. Pues cada uno busca casarse dentro de su casta. Y todavía en los Times of India, periódico muy moderno, muy progre, no sé qué, pero un día a la semana vienen matrimonials, anuncios de búsqueda de pareja, clasificados por casta, menos al final un apartado muy pequeñito que pone Cosmopolitan, que es para gente que le da igual la casta. Pero son pocos, ¿eh? Todavía uno se casa. Y las castas son tan importantes en la India que hasta los musulmanes y los cristianos indios tienen castas dentro de sus religiones. Oficialmente no. Oficialmente todos los cristianos son iguales, los católicos, por ejemplo. Pero yo me hablaban de un cura que no quería celebrar la misa usando un copón que había usado otro cura que era de otra casta. O sea que las castas en la India están muy, muy grabadas y está costando mucho superarlas. Que haya castas en sí no es malo, porque es como cada uno tiene una familia, un clan al que pertenece, etc. Lo que prohíbe la Constitución de la India es la discriminación por motivos de casta. Igual que en el hinduismo, tradicionalmente, como en todas las culturas conocidas, la mujer ha sido considerada inferior al hombre. En el hinduismo más ortodoxo,
la mujer tenía una posición como de sirviente, primero sirviente de sus padres, luego sirviente de su marido, luego sirviente de sus hijos. Bueno, eso también se está superando poco a poco con mucha dificultad, igual que en Occidente llevamos más tiempo con la lucha por la igualdad de las mujeres, etcétera, pero todavía falta, eso lo sabemos, pues allí falta más porque están más atrasados. Bueno, pues hay grandes injusticias. Dentro del hinduismo hay la línea muy abierta de la que hablaba antes, que es la que a mí me gustó. Por cierto, no lo he dicho, sí lo he dicho o lo he dejado caer, más o menos. Yo soy hinduista, o me considero hinduista. El hinduismo que a mí me gustó mucho es el hinduismo abierto, en el que, en parte por influencia de Occidente, los valores de igualdad, humanismo, derechos humanos, etcétera, ha ido entrando. Esto se produjo a partir del finales del siglo XIX, sobre todo con un gran santo que se llama Sri Ramakrishna y un maestro muy importante que se llama Swami Vivekananda. Swami Vivekananda lo que propuso a partir de ese momento es combinar la racionalidad occidental con la espiritualidad de la India, coger lo mejor de cada tradición y hacer una nueva forma del hinduismo. Esto es lo que se llama neohinduismo y es el hinduismo que a mí me gusta. Lo que pasa es que también existe el otro hinduismo, el hinduismo que es fanático, que es muy ortodoxo, que sigue creyendo en las castas, que siempre está en conflicto con los musulmanes, con los cristianos. El hinduismo, pues malo. En todas las tradiciones hay un sector que es más abierto, dialogante, amoroso, etc., y otros que están como a la defensiva, que se creen que todo el mundo está en contra de ellos y por tanto dispuestos a atacar en cualquier momento. Hubo un momento dramático en la historia del hinduismo que fue el 30 de enero de 1948. Era la independencia de la India. Había grandes problemas entre los hindúes y los musulmanes. Se estaban peleando. Gandhi estaba haciendo sus ayunos para intentar que no se pelearan, intentando que los hindúes fueran no violentos, pero bueno, lo conseguía regular. Y al final, Gandhi prefería que la India no se dividiera, pero no hubo más remedio. Porque hindúes y musulmanes se llevaban tan mal que si los hubieran dejado juntos se hubieran matado. Entonces crearon Pakistán, oriental y occidental para los musulmanes y la India sobre todo para los hindúes. Gandhi estaba triste por esta separación, pero bueno, tuvo que aceptarlo. Y de repente llegó una noticia. Han matado a Gandhi. ¡Chan! Estaban ahí reunidos Lord Mountbatten, Nehru, todos los grandes políticos del momento y pensaron, como le haya matado a un musulmán, esto va a ser terrible. Porque claro, el gran maestro, el gran hindú, un hindú de estos que a mí me gustan, de mente abierta, dialogante, no violento, etc. El gran líder de los hindúes de la India, si le ha matado a un musulmán, los hindúes van a ir a por los musulmanes, va a ser terrible. Entonces, pero no, fue un hindú el que le mató. Un tal Nathuram Godse, que pertenecía al RSS, que era un movimiento, un grupo político hindú, fanático, violento, terrorista, etc. ¿Veis? Aquí, en ese punto, se encontraron las dos formas del hinduismo. Gandhi, como representante del neohinduismo, más liberal, más abierto, dialogante, al que también pertenecen, por ejemplo, Tagore, es muy conocido, son los dos más conocidos, Tagore y Gandhi, dentro de esa forma de hinduismo. También Swami Vivekananda, Radhakrishnan, que es un gran filósofo, pues mi maestra Ama. Hay muchos de los maestros conocidos dentro del hinduismo y del yoga que están en esta línea del neohinduismo. Y luego sigue habiendo esa otra línea del hinduismo más cerrado y más fanático, y precisamente el partido que está ahora en el gobierno está en esa línea de hinduismo más militante, una especie de nacional hinduismo. La India tiene que ser hindú, los musulmanes pues están un poco de visita. Los musulmanes llevan en la India, desde el mismo año que llegaron a España, 711, llegaron a la India. Llevan ahí se quedaron, llevan viviendo ya 1300 años ahí, y hay todavía hindúes que piensan que no, que son extranjeros, que se tendrían que ir o convertirse. Bueno, están esos dos aspectos. Bueno, pues este hinduismo moderno aplica el karma yoga, el yoga de la acción, y ha insistido mucho en este aspecto del yoga de la acción, el yoga del servicio desinteresado,
Y una idea que se ha extendido mucho en el hinduismo contemporáneo es que la mejor manera de servir a Dios es sirviendo a la gente que sufre, a los seres que sufren, de acción humanitaria. Si uno quiere alcanzar la liberación individual, llegar a la unión con Dios, a la unión mística, a la beatitud, a la perfección espiritual, lo mejor que puede hacer es dedicarse a servir a los que sufren, porque eso es lo que a uno más le purifica y más le une con los demás y con Dios, por tanto. Y, por otra parte, ¿qué es lo mejor que puede hacer uno para servir a los demás? Pues meditar. Porque cuando uno medita, va cultivando esa actitud de unidad con todos los seres y es cuando puede, después, cuando se encuentra con las personas o con los animales también, ¿eh? En el hinduismo están incluidos los animales porque son capaces de sufrir, por eso el hinduismo tiende a ser vegetariano. Aquí poco a poco va entrando esta idea de que los animales son seres con sensibilidad y por tanto no está bien explotarlos y maltratarlos. Va entrando poco a poco. Bueno, pues esta idea se ha difundido mucho y ha llegado a ser muy importante en el hinduismo contemporáneo. La mejor manera de adorar, de servir a Dios, es servir a los seres que sufren. Por lo tanto, la búsqueda de la santidad personal y la búsqueda del bien común y de la justicia social son cosas inseparables. Eso a veces se ve en el cristianismo, se habla a veces de la teología de la liberación. Es liberación social e individual. Pues lo mismo, la liberación es la palabra que se usa en el hinduismo. Moksha, mukti, la liberación individual y la liberación colectiva son inseparables. No hay que pensar que uno cuando se pone a meditar o a rezar o a cantar a Dios está perdiendo tiempo que podría dedicar al servicio a los demás. Porque luego, cuando uno se encuentre con los demás, expresará esa paz y ese amor que ha descubierto en su interior, los podrá expresar mucho más eficazmente. Uno no se vuelve generoso porque lo decida. Digo, a partir de ahora voy a ser generoso. No, sigue siendo igual de egoísta que antes. Esa transformación personal solo se consigue por la acción, por el servicio, actuar como si uno ya fuera generoso, y también por la meditación, por la contemplación, que eso nos transforma interiormente. Son las dos alas de la práctica espiritual. Dicen que el camino espiritual, el yoga, es como un pájaro que tiene dos alas. Una es la meditación o la contemplación y otra es la acción, en el servicio desinteresado a los demás. Si falta una, pues no se avanza. Bueno, entonces quizá podamos ahora... decía Swami Sivananda, 1 gramo de práctica vale más que toneladas de teoría. Así que vamos a hacer 1 gramo de práctica, vamos a meditar. Hay una palabra en el hinduismo que es Om. Om. Om significa lo divino. Para los que creáis en Dios, Om significa Dios. Y para los que no creáis en Dios, pues Om significa lo absoluto, el universo entero. Aquello más grande que lo cual no os podáis imaginar nada. Es una definición muy antigua. Eso es Om, lo absoluto, personal o impersonal. Entonces, una forma de meditar es repetir un mantra. El mantra que podemos repetir, que es el más fácil, es Om, Om, Om. La forma de meditación sería, ya os diré la postura que hay que ponerse, no temáis, no es muy difícil. Sería, vamos a repetir Om juntos 3 veces. Om, Om. Pero intentando ya sentir esa divinidad que está en todas las cosas. Sentir la presencia de Dios o la presencia de lo divino en todos los seres, en todas las cosas. Sentir que está en todas partes. Está en nosotros, está alrededor de nosotros. ¿Dónde no está Dios? Pues está en todas partes. Sentir la omnipresencia de Dios. Om, Om, Om 3 veces. Y luego, cuando hemos dicho Om 3 veces, seguimos respirando normalmente. Al inspirar, nos imaginamos el sonido Om, como que nos llenamos de ese sonido y seguimos sintiéndolo. Y al expirar, también mentalmente seguimos imaginando Om y sintiendo lo que significa. ¿Veis? Esto es la meditación. Con el mantra Om sentimos esa presencia de lo divino en todos los seres y en todas las cosas. Entonces haremos esto cada uno mentalmente, en silencio, unos minutos, y terminaremos otra vez diciendo Om juntos 3 veces en voz alta. Eso de en voz alta, es bueno hacerlo en voz alta al principio, porque es más fácil empezar en voz alta y luego interiorizarse.
Y está bien hacerlo al final porque si nos hemos empezado a dormir, al decir Om en voz alta nos despertamos. Es como comienzo y final. Como dije antes, todo en el hinduismo empieza y acaba con un mantra. Y aquí toda la práctica se llama japa, repetición de un mantra, pero empezamos y terminamos haciéndolo en voz alta. Pocos minutos sabemos esto, pero intentad sentir esa presencia de lo divino. Al principio, como toda forma de contemplación, de meditación, se hace con esfuerzo. Luego esta conciencia de lo divino en todas las cosas va volviéndose espontánea. Cuando uno llega a un nivel muy avanzado de la práctica espiritual, continuamente es consciente de la presencia de Dios en todos los seres. Entonces, imaginar, si uno siente la presencia de lo divino en todas las cosas, ¿qué amor sentirá por todos los seres? Si se te acerca alguien, si tienes un trabajo que viene alguien a la ventanilla y te pide no sé qué, Dios viene aquí, viene bajo esta forma y me pide esto, así que bienvenido seas. Es una actitud como de adoración ritual ante todos los seres y en todo momento. ¿Veis aquí cómo se junta la meditación con la acción y la búsqueda del bien común? Así que vamos a meditar. Bueno, la postura, la espalda recta, pero no tensa. Las manos podéis ponerlas donde os resulte más cómodo, hacia abajo, hacia arriba o en el regazo. El pecho y los hombros abiertos, los pies firmemente apoyados en el suelo. La postura, dicen los textos, tiene que ser firme y cómoda. Tiene que ser firme pero a la vez relajada. Cerramos los ojos. Y vamos a empezar diciendo Om 3 veces. Recordad, intentad sentir, cada vez que decimos Om, sentir esa presencia de lo divino en todas las cosas, en todos los seres, y luego seguir haciéndolo mentalmente, Om al inspirar, Om al expirar. Podéis decir conmigo el mantra, ¿eh? Inspirad.
Podéis abrir los ojos. Bueno, pues con esto es lo que quería decir. Ahora, claro, normalmente cuando se medita, depende. A mí me apetece seguir meditando, pero no, ahora no podemos seguir meditando, ya meditaremos después. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario, cualquier cosa que queráis decir, pues bienvenidos. Sí, es sobre el tema de sufrimiento, que lo has explicado muy bien. Lo que no entiendo, y no sé si los hindúes lo entienden, es el tema de los niños sufren, pero como es una casta inferior, ellos lo consideran no sufrimiento. No sé si, o sea, que les es igual sufrimiento de castas inferiores. No sé si puedes explicar un poquito. Bueno, hay como dos perspectivas. Hay dos líneas, como dije antes, una más como universalista y otra más como ortodoxa y cerrada. Entonces, lo que dicen los textos de la tradición es que todos los seres, no solo los seres humanos, sino los animales, cuando vemos que otros seres sufren, nuestro dharma, nuestro deber es intentar que no sufran, ayudarles para que no sufran. Pero dentro, esto no lo sigue todo el mundo, claro. Entonces, igual que, por ejemplo, en el cristianismo está la idea de que hay que amar a todos los seres, pero luego personas dentro del cristianismo pues no lo cumplen. Bueno, es muy difícil de cumplir, pero hay personas que se dicen cristianas y que son muy elitistas o como se reducen a su pequeño núcleo y a los otros núcleos no los tienen en cuenta, los tienen como inferiores o a los que no pertenecen a su tradición. Pues lo mismo pasa en el hinduismo. Hay un sector más ortodoxo que no cumple lo que el hinduismo propone, porque lo que propone el hinduismo es que las personas que sufren o los seres que sufren, pues eso se debe a sus circunstancias, pero no tenemos que abandonarles, sino que nuestro dharma es ayudarles, intentar que no sufran. Esa es la idea. Hay otra cuestión más profunda de la que no he hablado, que es la ley del karma, que va unida con la reencarnación, con la creencia en la reencarnación. Como dije, la mayor parte de los hindúes creen en la reencarnación. Yo soy uno de los hindúes modernos que no creen en la reencarnación. Pero bueno, la mayoría sí. Entonces, se supone como que la lógica que hay detrás de la reencarnación es cómo explicar que si la divinidad es justa, personas que actúan muy mal, que son malvados, les vaya muy bien en la vida, y que otras personas que son muy buenas personas, muy religiosas o muy bondadosas, sufran, lo pasen fatal. Esto en todas las religiones ha dado lugar a la creencia en la vida después de la muerte. Hay una vida posterior después de esta en la que los justos podrán disfrutar y, o sea, como que se restablecerá las aparentes injusticias. Entonces, en el hinduismo, que tiene una visión más cíclica, en la India tiene una visión más cíclica del tiempo, no lineal, sino cíclica. Entonces no solo piensan en el futuro, sino que también piensan en el pasado y se plantean. Hay niños que nacen en circunstancias horribles, niños que nacen en circunstancias fabulosas. Algunos están condenados desde pequeños a sufrir y lo van a pasar mal toda la vida sin culpa ninguna, aparente. Y otros nacen en circunstancias fabulosas y les va muy bien sin hacer ningún esfuerzo. ¿Cómo es posible esto? Esto es injusto. Pues para intentar solucionar esta aparente injusticia, creen en la reencarnación, en que hay vidas anteriores y que las circunstancias en las que nacemos ahora dependen de cómo nos hayamos comportado en vidas anteriores. Entonces, veis, en casi todas las religiones se cree en la vida después de la muerte para explicar para solucionar la aparente injusticia de la vida, pero en las religiones de la India, por esta mentalidad cíclica, también acaban creyendo en la reencarnación, para intentar explicar también las aparentes injusticias en las que nos encontramos aquí cuando nacemos desde el principio. Entonces, eso es la ley del karma. Según actúas, si actúas correctamente o adecuadamente, según el dharma, luego tendrás unas circunstancias más agradables. Si actúas incorrectamente, lo pasarás mal.
Entonces, nuestras circunstancias, las circunstancias con las que nos encontramos, son las adecuadas para nuestra evolución espiritual. Yo me puede pasar algo muy desagradable y digo, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Esto no hay derecho. Pero la ley del karma me dice que eso es la circunstancia más adecuada para mí, para mi crecimiento espiritual, y me ayuda a aceptarlo. Luego, luchar contra la injusticia, luchar contra el sufrimiento, pero no despotricar ni deprimirme por mis circunstancias, porque son las que me corresponden. Eso es la ley del karma, pero por otra parte, no podemos decir, este niño, esta persona sufre porque se lo merece. No, porque tenemos el Dharma que nos obliga a ayudar a los que sufren e intentar que la gente no sufra, que los seres no sufran. Tiene esos dos aspectos. Claro que hay gente que, basándose en la ley del karma, dice, ese lo pasa mal porque es lo que le corresponde, porque ha sido malo en vidas anteriores, así. Pero esto es totalmente en contra de la enseñanza del hinduismo. Es como una mala utilización de la religión. Creo que tenías... Sí, una pregunta técnica. Durante la meditación, ¿qué hacer para dejar pasar los pensamientos? Y ya aprovecho, tiro el hilo de lo que estabas diciendo del sufrimiento, del mal o de lo oscuro. ¿Es necesario que exista porque si no lo luminoso no existiría? Lo digo para irme reconciliando con todo un poco. Bueno, primero, en la meditación hay muchas formas de meditación. En esta que hemos hecho, por ejemplo, en la que intentamos concentrarnos en un sonido y en un sentimiento, en una bhava, se llama, es una actitud, sentir esa presencia divina en todo. En teoría, se trata de tener ese único pensamiento. Tener ese único pensamiento de la omnipresencia divina en todas las cosas. Pero claro, uno se distrae, te viene otro pensamiento y te vas con él. De repente te das cuenta, ahí va, si estaba meditando. Entonces, en este tipo de meditación, cuando uno se distrae, cuando uno se da cuenta, tiene que volver al pensamiento original, a la actitud original que intenta cultivar. No observa los pensamientos, sino que, bueno, observa, ahí va, estoy pensando en esto y se supone que estoy meditando en Om. Entonces vuelves a Om, simplemente. Luego hay otras formas de meditación en las que se observan los pensamientos. Es difícil. Bueno, por ejemplo, puedes observar diferentes cosas. Puedes observar las sensaciones corporales, puedes observar la respiración, cómo entra y sale. Y lo más difícil de observar es los pensamientos. Es ver, a ver qué pensamientos me pasan por la cabeza. Entonces empiezas a observar. Y no ves, ay, no pasa ningún pensamiento. Ese es un pensamiento. El pensamiento de no pasa ningún pensamiento, entonces te das cuenta. He pensado esto. Y así, eso es lo más difícil, pero es otra técnica muy distinta. La meditación, que consiste en centrar la mente en algo, es normalmente cuando uno está meditando de esa manera, se pasa casi todo el tiempo distraído. Eso hay que ser realista, uno se distrae. Entonces, la meditación consiste en volver una y otra vez al pensamiento en el que uno quiere concentrarse. Entonces, con la práctica, uno se va distrayendo menos, llega un momento en que se vuelve ininterrumpido, uno está concentrado todo el tiempo, llega un momento en que ya no solo está uno concentrado todo el tiempo, sino que ya solo existe el objeto de meditación. Por ejemplo, si meditamos en Om con la actitud de la omnipresencia divina, uno deja de sentirse a sí mismo. Normalmente uno siente, yo estoy aquí sentado meditando en Om. Cuando uno llega a esa tercera fase de meditación, ya en la segunda fase, estoy aquí meditando en Om ininterrumpidamente. Tercera fase, Om. Solo hay Om. Ya no hay yo meditando en Om, sino que solo queda Om. Eso se llama Samadhi. Y hay varios niveles de Samadhi. Y bueno, luego llega un momento ya al final del todo, del camino espiritual, en el que uno ya no necesita meditar, porque está en Samadhi continuo. Continuamente es consciente de la presencia divina, no necesita hacer ningún esfuerzo. Es como los grados de oración en Santa Teresa, es muy parecido. Al final ya no hay que hacer esfuerzo, es espontáneo. Eso se llama Sahaja Samadhi, Samadhi espontáneo. ¿Sabes? Hay muchas fases que se atraviesan. La meditación es una tarea, se recomienda meditar hasta que uno alcance la liberación o hasta que uno se muera, una de dos. Es
que no me había quedado muy claro el de los 5 puntos que has dicho que todos los hinduistas más o menos estaban de acuerdo. Muchos, sí. El quinto, exactamente, después de la que creen en la reencarnación, ¿cuál era el quinto? Sí. El quinto era las dos posibles vías, la de los monjes y la de los seglares. Que para buscar la liberación, personas con un fuerte anhelo espiritual se meten monjes. Personas que tengan anhelo espiritual no tan fuerte, pero que pueden hacer la vida de seglares, grihastas se llaman, personas de hogar, pero dándole un toque espiritual a todos los aspectos de su vida. Eso es lo que se dice que Swami Sivananda fue mi primer maestro. Yo como que empecé a estudiar estas cosas en la escuela de Swami Sivananda, hay un centro de yoga en Madrid, por eso también me acuerdo de sus enseñanzas. Swami Sivananda decía que el yoga, es decir, la espiritualidad del hinduismo, no propone abandonar nada, ni rechazar nada, ni negar nada, sino que lo propone divinizar todos los aspectos de la vida. O sea, es todos los aspectos de la vida darle ese toque espiritual, es como una dimensión de profundidad. Entonces, todo cambia, se transfigura. Como decía un swami, un monje, decía, es como el whisky espiritual, cuando lo pruebas no lo puedes dejar, porque cualquier cosa que le das ese toque, no le das tú, que ello se te revela un poquitín, ya lo has probado, ya uno se vuelve un poco loco. Eso decía Ramakrishna, el gran maestro. Ramakrishna estaba siempre en éxtasis, cantando y bailando y en éxtasis, y decían, está loco, Ramakrishna está loco completamente. Y decía, pues la verdad es que este mundo es un manicomio, todo el mundo está loco. Unos están locos por el dinero, otros por el poder, otros por el sexo, tal, y yo estoy loco por Dios. Y añadía, y creo que mi locura es la mejor. En el enfoque que has dado, el budismo sería una visión heterodoxa, sería una herejía o sería, digamos, una rama colateral del hinduismo. Y luego, dentro de la evolución histórica en la India, ¿a qué se debe la práctica de desaparición del budismo de la India? El budismo es otra tradición, otra religión. El tipo de definición que di al principio sería la tradición religiosa cuyo origen se encuentra en la experiencia del despertar que tuvo Buda. Buda tuvo la experiencia de lo divino en eso que se llama el despertar. Se traduce muchas veces como la iluminación, pero es una traducción un poco pinturera, que no, es el despertar. El verbo bud significa despertar y Buddha es el despierto. Tuvo esa experiencia. En aquella época había monjes, shravanas, personas que abandonaban la sociedad y se dedicaban a la meditación, a la práctica espiritual, y había algunas que permanecían dentro del hinduismo y otras que se alejaban más del hinduismo. Entonces, entre estas hubo varias. Buda es el más conocido, otro que se llama Mahavira, de la misma época, que es el fundador del jainismo, otro que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Gosala, creo que es de Ajivikas. Hay varias tradiciones en aquella época. Entonces, entre estos buscadores espirituales, algunos permanecieron, pues no tuvieron grandes objeciones que poner a la religiosidad más común, hindú, y otros sí, pues fueron más heterodoxos. Se les llama heterodoxos desde el hinduismo. Hay corrientes ástica, que son las ortodoxas, y corrientes nástica, que son las heterodoxas. Y el budismo sería una de ellas. El budismo tiene mucho en común con el hinduismo, la creencia en la reencarnación, la ley del karma, el que estamos cegados por la ignorancia, que tenemos que descubrir cómo es la realidad. Lo que pasa es que luego tienen una idea de lo divino totalmente diferente. Para ellos lo divino originariamente era el nirvana, la experiencia de autotrascendencia. Viene a ser, simplificando mucho. Y luego el budismo fue evolucionando durante mucho tiempo, ha tenido muchas escuelas diferentes y para el siglo XII desapareció de la India completamente. Curioso, hubo épocas que el budismo fue la religión más importante y que los emperadores eran budistas, etc. Entonces, hay dos motivos principales, creo yo, no estoy muy seguro, pero porque es un fenómeno muy curioso. Hay dos motivos que influyeron, desde luego. Uno de ellos, el budismo fue evolucionando y se fue pareciendo cada vez más al hinduismo.
fueron aceptando divinidades. Al principio no creían en ninguna realidad absoluta, llegaron a creer en la naturaleza de Buda, que es lo mismo que el Brahman para el hinduismo, lo absoluto, un absoluto impersonal. Empezaron a tener templos, imágenes divinas, se divinizó a Buda, se hablaba de los 3 cuerpos de Buda, el Buda histórico, el Buda celestial y el Buda absoluto. Bueno, se fue como hinduizando mucho el budismo. Y llegó un momento en que yo creo que para el común de la gente, pues no había mucha diferencia. Entonces, igual pasa ahora en la India. Para el hindú de pueblo corriente, le dices que eres cristiano, y pues cristiano, ¿qué quiere decir? Pues había un gran gurú que era Jesús y tú eres discípulo suyo. O te dicen, ¿y tú a qué casta perteneces? ¿A la casta de los cristianos? O sea, el hinduismo es capaz de comerse todo lo que se le acerca, lo integra. Hay muchos hindúes actualmente que son cristianos, o cristianos indios que son cristianos, medio hindúes. Es como que el hinduismo va integrando lo que se le acerca. Entonces, esa es una de las razones, que el hinduismo y el budismo se iba ya pareciendo bastante al hinduismo en muchas cosas. Y la otra razón muy importante fue la llegada del Islam. El hinduismo estaba más arraigado en los hogares. Entonces, aunque vengan los musulmanes, pues había reyes musulmanes bastante violentos de vez en cuando y fanáticos que se dedicaban pues a destruir templos, monasterios, etc. Pues aunque destruyeran todos los templos de la India, el hinduismo no se vería afectado en absoluto, porque cada hindú tiene en casa su templo, hace sus rituales y el padre de la familia pues es el que los hace. No importaría. Sin embargo, el budismo es una religión que empezó siendo una orden monástica y para la cual la orden monástica es el núcleo de la tradición. Entonces, los musulmanes destruyeron los monasterios, las universidades budistas, etc. Por lo tanto, la orden se fue al garete y con ella el budismo. Son 2 razones que explican en parte la desaparición del budismo en la India. Que el budismo medró muy bien en todo el resto de Asia y desapareció completamente en el lugar de origen. Bueno. Hola. Hola. El tema era si parece ser que también hay castas espirituales, ¿no? Parece ser, digo, porque bueno, en castas, como decimos que pasamos a unos niveles superiores, que hay un nivel inferior que es la persona que está más atada a la vida cotidiana, a las cosas, a los placeres mundanos, etcétera, ¿no? Ese es un nivel inferior, vamos a decirlo así, desde el punto de vista espiritual. Sí. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, el tema de cuando uno descubre que Dios o el Ser Supremo está presente en todas las cosas, ¿qué hacer después? Si permanecer ahí inmanente o jugar. Porque el tema del juego también es importante. Sí, sí. Bueno, primero lo de las castas. La interpretación ortodoxa de las castas es que hay 4 grandes castas: son los sacerdotes, que son los que hacen rituales, y los intelectuales, los guerreros, gobernantes, reyes, luego los comerciantes y los siervos, que son los que hacen trabajo manual. Y luego hay gente que son los descastados, que ya están fuera de todo. Esos es por nacimiento y es como y no pueden cambiar de casta, tienen que permanecer ahí con los sacerdotes con más derechos y más poder y tal, y los siervos con menos poder. Eso es la manera ortodoxa de interpretarlo, pero es verdad que hay una manera espiritual de interpretarlo, que está en los textos también, en los textos más bonitos como la Bhagavad Gita, las Upanishads. Con los textos más importantes siguen esta interpretación que tú dices. Se dice que uno pertenece a una casta, que las castas no es que sean unas superiores y otras inferiores, sino que son diferentes funciones que se tienen en la sociedad. En toda sociedad tiene que haber diferentes funciones y cada uno según, como dice la Bhagavad Gita, según su manera de actuar y según sus cualidades, está en uno u otro grupo. Yo, por ejemplo, a mí me gusta el estudio, soy intelectual, pues yo sería de Brahmana. Una persona que sea emprendedora y tal, comerciante, pues ese es Vaishya. Son diferentes funciones en la sociedad, cada uno según sus cualidades, según su vocación. Y luego, es verdad lo que dices tú. Bueno, en primer lugar, esto que he dicho, interpretación rígida de las castas. Segundo, interpretación más flexible que depende de la vocación de cada uno. Y en tercer lugar, lo que tú dices,
hay muchos textos en los que dicen, pero el verdadero brahmana, el verdadero persona de nivel superior, no es el sacerdote por nacimiento que hace los rituales, o que el rico, etc. El verdadero brahmana es el que tiene amor a todos los seres, es el que tiene una experiencia, la conciencia de lo divino. O sea, es esa interpretación. Hay textos de los más antiguos que ya dicen eso, que el verdadero brahmana no es el de clase alta, sino la persona que está llena de amor y de espiritualidad. Bueno, perdón, ¿y qué hacer después de alcanzar la experiencia? Pues eso, como vemos en la vida de los maestros y de los santos de la India, ¿sí? El tema del juego es un concepto hinduista, sí. budista o es... Lila, el juego. Preguntan... El maya. Maya es como la magia. Preguntan, ¿por qué creó Dios el mundo? Dicen, por lila, por juego. Es como por un desbordamiento. No porque, dicen, normalmente uno actúa porque tiene deseos, pero claro, si Dios tiene deseos quiere decir que le falta algo, que no está plenamente, no es perfecto, le falta algo. Entonces, no es que le faltara nada, sino que es por juego. El juego es una cosa que uno hace no porque necesite nada, sino que de manera gratuita. O sea, que la creación, la acción de Dios es gratuita también. Es una especie, y por eso se dice que esto es una lila de Dios, es un juego de Dios. Eso tiene mucha complicación teológica. Y luego Maya, se dice, este mundo es ilusorio. Maya originariamente significa la magia, el poder mágico de Dios. Dios crea este universo por su Maya. Y este universo es como un juego de prestidigitación, de ilusionismo. No es tal como lo vemos, porque este universo lo vemos de una manera errónea. Yo me imagino que soy aquí, un individuo, y hay otros individuos, y estamos aquí en esta habitación, pero no, aquí no hay individuos, aquí solo hay una gran cosa. Formamos parte de un organismo, somos células de un organismo, somos uno, y esa es la verdad, según el hinduismo. Maya, este mundo es Maya en el sentido de que no es tal como lo vemos. El mundo de la dualidad, de la multiplicidad, es falso. Lo que hay es esta unidad en la multiplicidad. Eso es la realidad. Vendría a ser. Todos estos temas que has planteado darían para... son temazos. No, gracias. Javier, una pregunta curiosa. Desde el punto de vista del hinduismo oficial o del neohinduismo, el tantrismo es una contracultura, es la negación de lo oficial. ¿En qué puesto quedarían los tántricos en este sentido? El tantra es una tradición que se inició en la India alrededor del siglo V o VI después de Cristo y que influyó en todas las religiones, budismo, hinduismo, jainismo, todo está lleno de tantra por todas partes. Y lo propio del tantra es, entre otras cosas, que en la práctica espiritual utiliza elementos. Todos los elementos que se encuentran a su disposición los utiliza para la práctica espiritual. Por ejemplo, la imaginación. Todas las meditaciones tántricas son visualizaciones de cosas que uno se imagina. El cuerpo físico. No solo en los tántricos, el tantra no solo se sienta así para meditar. El yoga que conocemos de las posturas, los ejercicios de respiración, es tantra. Es utilizar el cuerpo para, mediante el control del cuerpo, llegar a controlar la mente. Entonces, utilizan la imaginación, el cuerpo, las energías sutiles y también utilizan cosas muy raras que no se usan en otros caminos, como el deseo. Hay algunas corrientes muy marginales de Tantra que utilizan el deseo sexual como un camino para la práctica espiritual. La sexualidad es una energía muy potente que, bien enfocada, puede ser muy útil si uno medita mientras está haciendo el amor. Si es capaz de meditar mientras está haciendo el amor, o incluso realizando otros actos prohibidos. Por ejemplo, prohibido quiere decir, cuando uno hace algo que está prohibido, le entra mucho nerviosismo, hay mucha energía. Cuando esa energía se puede dirigir en la dirección espiritual, eso tiene una gran eficacia. Entonces hay reuniones tántricas muy minoritarias, esto es tantra marginal, en las que se incumplen una serie de normas. Uno hace el amor con una persona que no es su pareja,
come carne, bebe alcohol, toma legumbres, no sé qué tendrán las legumbres del mar, pero bueno, así, son los 5 M's, 5 cosas prohibidas. Pero eso es en un contexto ritual, con un maestro que dirija, y es el tantra, este tantra de izquierdas que llaman el tantra transgresor, es solo para gente que está muy avanzada espiritualmente, porque si no, si lo hace gente corriente, eso acaba siendo una orgía normal y corriente y no tiene nada de espiritual. Entonces, el tantra, este transgresor, es una minoría muy pequeña, una parte muy pequeña del tantra, y según todos los maestros, solo puede ser útil para gente que está muy avanzada espiritualmente, que ya ha controlado bastante el deseo. Por ejemplo, una meditación tántrica que nos contó un budista tibetano. Uno se imagina que está haciendo el amor con una persona que le guste muchísimo. Entonces se excita sexualmente. Entonces está excitadísimo. Está así, todo con imaginación. Ya uno va a tener el orgasmo. Ha llegado el momento que está a punto de tener el orgasmo, el punto de no retorno. Y en ese momento se para y medita en la vacuidad de esa sensación. Está meditando ahí, media hora, 1 hora, y luego va para atrás y acaba de meditar. O sea, no experimenta el orgasmo, sino que está en ese momento de máxima sensación, cuando uno está a punto de sentir el orgasmo, y luego va para atrás. Claro, esa meditación es muy potente, muy eficaz, es una meditación en la vacuidad de la sensación de preorgasmo. Entonces es una meditación muy profunda, muy potente, pero imaginad, ¿quién puede hacer eso? Casi nadie. Eso es el tantra transgresor, es así, es para casi nadie. Sí. Cuando has hablado del origen del budismo y de las diferencias y similitudes con el hinduismo, pues has citado las similitudes, pues la impermanencia o el origen del sufrimiento, el camino de la meditación, etcétera. Pero como diferencia has resaltado el concepto del nirvana en el budismo frente a, bueno, pues no sé, ese estadio que explicabas, ¿no? de identificación con la divinidad. Entonces no entiendo esa diferencia en qué consiste. El budismo ha evolucionado mucho, pero el budismo originario tiene una idea que es anatman. Todas las corrientes espirituales de la India coinciden en que la ignorancia consiste en que no sabemos quiénes somos verdaderamente. El hinduismo dice, somos un ser espiritual idéntico con lo divino o muy vinculado a lo divino. El budismo antiguo dice, ¿quién soy yo? Yo no soy nada sustancial. Que hay un cuerpo compuesto de cosas, pensamientos, sentimientos, pero no hay nada sustancial. Esa es la idea, ¿ves? Totalmente distinta. Yo no soy un ser absoluto, espiritual, perfecto, sino que no soy nada. Paradójicamente, 2 ideas tan opuestas llevan al mismo resultado. La idea de que yo no... el error principal es pensar que yo soy un ser individual, limitado. El hinduismo dice, tú no eres un ser limitado, tú eres un ser infinito. El budismo dice, tú no eres un ser limitado, tú no eres nada. O sea, entonces, eres todo o eres nada, las dos sirven, porque sirven para eliminar la idea errónea de que yo soy este ser limitado. Y las dos llevan, la meditación es como opuesta a la filosofía, pero el resultado es el mismo. Los textos budistas que hablan de el arhat y los textos hindúes que hablan del jivan mukta describen personas que han hecho cosas muy diferentes, pero que, bueno, que han tenido filosofías muy diferentes, pero que son exactamente iguales. ¿Te puedo hacer una preguntita? Ya que tengo el micrófono. Ya que queda poco. Es la relación entre el propio esfuerzo, mi propio esfuerzo para parar esta cadena de karma y la gracia. Es decir, ¿hay gracia por algún lado? O bien me viene del ser divino, o bien me viene de un ser iluminado, por ejemplo, un Buda que tiene más gracia de la que necesita y por tanto me pasa algo. Existe, digamos, un Ramakrishna, un Vivekananda, un Aurobindo que está sobrado y por tanto me acoplo a su gracia y con esto yo me reciclo, o todo depende de mí, o hay por ahí alguien que me echa una mano. Sí, la gracia es fundamental. Lo divino, lo que nos libera y nos salva no somos nosotros, es lo divino, que es desde el principio lo que nos está atrayendo
es como la causa final que nos atrae. Cuando tenemos aspiración espiritual no es que se nos ocurra nada, sino es que está lo divino, lo infinito nos está llamando, esa llamada. Entonces, incluso toda nuestra práctica espiritual no la hacemos nosotros, la hace lo divino en nosotros. Pero, como tú dices, la relación con lo divino está mediada por el maestro espiritual, muchas veces, que para muchas personas se le llama Gurudeva, Guru divino, maestro divino. Es la presencia más visible de la divinidad ante nosotros. Entonces también se habla de la gracia del Guru. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, mi maestra Ama, pues yo tengo un altarcito con su imagen, me he puesto ante ellas, empiezo el día y acabo el día, e intento seguir todo el día acordándome de ella. Es como la imagen visible de ese absoluto que uno no puede imaginar de ninguna manera. Es como, para mí Ama sería una encarnación divina. Al maestro se le considera la presencia más fácil, más visible de lo divino ante nosotros. Y la gracia como si está presentísima. Como en toda religión. Si no hay gracia, no hay religión, yo creo. O sea, en la religión siempre la iniciativa la tiene lo divino. Si la iniciativa es del propio individuo, eso tiene más que ver con la magia, creo yo, que con la religión. Yo creo... Hemos llegado a las 9, ¿no? Que es nuestra hora mágica. Es verdad. La hora... ¿Hago un mantra final? ¿Haces un mantra final? Sí. Un mantra final que significa... Bueno, ya sabéis que los hindúes y todos los seres espirituales queremos que todos los seres sean felices, no nosotros solos. Entonces este mantra significa que todos los seres sean felices y luego Om, paz, paz, paz. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Bueno, muchas gracias.